Virginia Woolf nació el 25 de enero de 1882 en el seno de una sociedad británica que transitaba por un cambio de era. A finales del siglo XIX, el Imperio Británico vivía su apogeo, y Londres era el epicentro cultural y económico de un mundo en transformación industrial y colonial. Sin embargo, las restricciones de género seguían marcando profundamente las oportunidades para las mujeres, quienes se encontraban limitadas por los roles tradicionales que relegaban su educación y participación pública. En este contexto, Woolf creció en una familia acomodada e intelectual, una posición que le proporcionó acceso a una rica vida cultural, pero no exenta de tensiones internas. Virginia, nacida como Adeline Virginia Stephen, fue hija de Sir Leslie Stephen, un renombrado historiador, crítico literario y editor, y Julia Príncipe Stephen, conocida por su belleza y sus obras de caridad. Su hogar en Hyde Park Gate era un lugar vibrante lleno de libros y visitas de luminarias literarias, pero también un espacio marcado por el peso de las tradiciones victorianas. Desde joven, Woolf mostró un agudo interés por la literatura. Sin embargo, su educación fue desigual, limitada por ser mujer. Mientras sus hermanos varones asistieron a prestigiosas universidades como Cambridge, ella se formó de manera autodidacta, leyendo vorazmente en la biblioteca de su padre. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por tragedias que dejarían cicatrices profundas. A los 13 años, perdió a su madre, y pocos años después también a su medio hermana Estella y a su padre, lo que la sumió en intensas crisis nerviosas que prefiguraron los episodios depresivos recurrentes de su vida. Durante estas experiencias, Virginia desarrolló una sensibilidad particular hacia el sufrimiento humano, un tema que más tarde exploraría en su obra. En 1904, tras la muerte de su padre, los Stephen se mudaron al barrio de Bloomsbury, donde Virginia y sus hermanos formaron parte de un círculo de artistas, escritores y pensadores conocido como el Grupo de Bloomsbury. Entre sus integrantes estaban figuras como el economista John Maynard Keynes, el pintor Duncan Grant y el crítico de arte Roger Free. Este grupo, caracterizado por su irreverencia hacia las normas victorianas, fomentó discusiones sobre filosofía, arte, política y sexualidad que influyeron profundamente en Woolf. Fue allí donde conoció a Leonard Woolf, un escritor y pensador con quien se casó en 1912 y compartió una relación de respeto mutuo y apoyo intelectual. Juntos fundaron la Hogarth Press en 1917, una editorial que publicaría obras innovadoras, incluidas las de Virginia y figuras como T.S. Eliot y Sigmund Freud. La producción literaria de Virginia Woolf comenzó a florecer con la publicación de Fin de viaje, 1915, pero fue con La señora Dalloway, 1925, que logró consolidarse como una escritora modernista de renombre. Esta novela, ambientada en un solo día en la vida de Clarissa Dalloway, utiliza el flujo de conciencia para explorar la fragmentación de la experiencia individual, la memoria y las complejidades psicológicas de la existencia. Woolf experimentó con formas narrativas que rompían con las estructuras tradicionales, reflejando los rápidos cambios sociales y tecnológicos de la modernidad. En Alfaro, 1927, considerada una de sus obras maestras, Virginia entrelazó cuestiones de tiempo, percepción y relaciones familiares con una prosa poética que profundizaba en el significado de la vida y la muerte. Ese mismo espíritu innovador se reflejó en Orlando, una biografía, 1928, una obra exuberante que desafiaba las nociones convencionales de género y sexualidad, siguiendo a un protagonista andrógino a través de siglos de historia. Woolf utilizó esta obra como un tributo a su amiga cercana y amante, Vita Sackville West, una de las muchas relaciones intensamente personales que marcaron su vida creativa. Además de su ficción, Woolf fue una ensayista brillante, con obras como Una habitación propia, 1929, donde declaró: «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción». Este ensayo fue un manifiesto fundacional del feminismo literario, argumentando que las barreras sociales y económicas habían impedido a las mujeres desarrollar plenamente su potencial artístico e intelectual. Mientras Woolf alcanzaba la cúspide de su carrera literaria, también enfrentaba episodios de enfermedad mental. Aunque su mente creativa era fuente de alegría y exploración, las sombras de la depresión y el trastorno bipolar a menudo la sumían en profundos abismos. Durante los años 30, mientras Europa se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial, Virginia y Leonard enfrentaron tensiones personales y sociales. La amenaza nazi se cernía sobre el mundo, y como judío, Leonard temía por sus vidas si Alemania invadía Inglaterra. El 28 de marzo de 1941, tras un periodo de intensa lucha mental, Virginia Woolf llenó los bolsillos de su abrigo con piedras y se sumergió en el río Ouse.
Antes de morir, dejó una carta a Leonard, en la que expresó su gratitud y amor. Todo lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido completamente paciente conmigo y terriblemente bueno. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices hasta que llegó esta terrible enfermedad. El impacto de Virginia Woolf trasciende su época. Se le considera una de las voces literarias más influyentes del siglo XX, y sus innovaciones narrativas han dejado una marca indeleble en la literatura moderna. Su exploración de temas como el tiempo, la memoria, la identidad y las barreras de género han inspirado a generaciones posteriores de escritoras y escritores. Hoy en día, Woolf sigue siendo objeto de análisis en estudios feministas, literarios y psicológicos, siendo celebrada como una pionera que rompió moldes literarios y sociales. En un mundo donde las cuestiones de identidad y equidad siguen en el centro del debate cultural, la obra y vida de Virginia Woolf nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y las posibilidades transformadoras de la creatividad. El legado de Woolf también vive a través de su valentía para desafiar las expectativas sociales de su época, convirtiéndose en una figura que inspira no solo a artistas, sino a todas aquellas personas que buscan romper con los moldes impuestos. En palabras de la propia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Su espíritu libre, su inquebrantable dedicación a explorar las profundidades del alma humana y su lucha por expresar su visión del mundo en toda su plenitud, nos recuerdan el poder transformador del arte. Hoy, más de 8 décadas después de su muerte, los lectores encuentran en Virginia Woolf una amiga que comprende las luchas, las alegrías y las contradicciones de ser humano. Sus textos, leídos y releídos en cientos de idiomas, trascienden fronteras y épocas, convirtiéndola en un faro literario para quienes buscan belleza, verdad y renovación en las páginas de un libro. Woolf no solo dejó un cuerpo de trabajo excepcional, dejó un llamado eterno para mirar el mundo con valentía, sensibilidad y, sobre todo, imaginación.